Queridos telespectadores de Canal 45, hoy el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía edita un nuevo programa, Guadalquivir 47. Y tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Andrés Bódalo Pastrana. Hola Andrés, encantado de tenerte con nosotros. Manolo. Bueno, Andrés Bódalo Pastrana es concejal de Jaén en Común, es dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, fue candidato de Podemos por la provincia de Jaén en 2015 al Congreso de los Diputados. Bódalo ha repetido en varias ocasiones que él no es un hombre violento y ha apelado a los medios de comunicación y a los periodistas que, según ha dicho, han podido comprobar esto durante los años de su lucha en el SAT. Andrés Bódalo fue condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir en el año 2012 a un concejal socialista de Jódar durante una protesta del SAT. Tras cumplir parte de su condena, actualmente está con 3er grado. Y ahora vamos a decirle algunas notas biográficas suyas para que tengan un mejor conocimiento de él. Andrés Bódalo Pastrana, responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT y miembro del Consejo Local de Izquierda Unida en Jaén, nació en el pueblo de Jódar y tiene 43 años actualmente. En la actualidad vive en Jaén, donde comparte su vida con su mujer Rosy, su hijo Lorena, María Victoria y Antonio, y una nieta Saray. El compañero Manuel Monereo hablaba de él en su artículo publicado en la revista Rebelión. Su vida nunca fue fácil. A su condición de jornalero, un precario permanente, se ha unido su comprometida vinculación con un sindicato minoritario al que ha dedicado los mejores años de una vida todavía joven. Las características de Andrés son el compromiso con los principios de un ideario comunista siempre vivo. Su valentía ha estado siempre en vanguardia y ha sufrido la represión, algunas veces brutal, de la fuerza del desorden establecido. Y por último, la coherencia entre el pensar y el hacer. Las preguntas sobre la actualidad política y sindical y también sobre otros aspectos menos conocidos de su figura. En su día, Teresa Rodríguez lamentó la dureza de la pena de 3 años de cárcel y ha asegurado que bajo el delito de atentado a la autoridad puede pasar que caiga cualquiera. En la literalidad de la sentencia jamás se ha dicho que hubo lesiones. Ha defendido, aunque sí aparece en el relato de los hechos probados, es una pena absolutamente desproporcionada para lo que ocurrió. Ha defendido, asegurando que Bódalo tiene familiares enfermos y menores a su cargo, mencionando a sus nietos. La líder de Podemos se quejó también del trato de guante de seda para los corruptos de este país y que se dicte en este caso una pena de prisión que es muy dura. Recordó además la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Zaragoza, gente del mundo de la cultura y periodistas se han sumado a la petición de este indulto que se pidió en su día por una cuestión humanitaria. Si no estuviéramos aquí, lo dicen cuando lo visitaron, o nos estaríamos traicionando a nosotros mismos porque nosotros venimos aquí. Admitió Rodríguez que fue miembro de Izquierda Anticapitalista y siempre se ha mostrado muy cerca del SAT. Sobre su polémico tuit comparándolo con Miguel Hernández, insistió en que Bódalo sí le recuerda al niño yuntero que describió el poeta y ha relatado que empezó a trabajar con 9 años en el campo y lleva 30 años de sindicalista. Bueno, y dicho esto, queridos telespectadores, pues vamos a comenzar a hacerle una serie de preguntas para que ustedes conozcan mejor su situación. Bueno, Andrés, la condena de 3 años y medio que te pusieron, ¿cómo la llevas? ¿Y cuántos años tendrás cuando salgas de la prisión? Bueno, bien, estoy llevándola bien, ya estoy fuera, estoy en 3er grado en estos momentos y cuando termine la condena pues voy a tener alrededor de unos 45 años, que termina el 19 de septiembre del 2019. Sin embargo, una vez que las fuerzas del orden fueron a prenderte porque
Tú creo recordar estabas en el Ayuntamiento de Jaén, ¿no? Sí, estaba de concejal, era concejal, pero bueno, estábamos en el Sindicato Andaluz de Trabajadores cuando me detuvieron. Debió ser duro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la libertad es el bien más preciado que tienen las personas, ¿no? Ser libre. Cuando te quitan la libertad, pues la verdad que uno lo pasa mal, ¿no? Y más cuando te metes en un sitio como en el que yo he estado, 18 meses, pues la verdad que es duro. Pero bueno, yo creo que la firmeza que he tenido siempre en mi vida y la fuerza, pues me ha servido también para estar firme y poder resistir a esta situación que he atravesado los últimos años. Además de tu sufrimiento también se añade un sufrimiento psicológico de pensar en tu familia que también está sufriendo por ti, ¿no? La verdad que sí, yo creo que lo que más, cuando más sufre uno es por los que están fuera, por los que se quedan, por tus seres más queridos, ¿no? Que son los que más lo sienten y más lo sufren. Pero bueno, yo creo que ante eso hay que ser fuertes, estar unidos, la familia, como hemos estado en estos 18 meses que han sido muy duros, y yo creo que eso nos ha servido a todos para también pues, para ser más fuertes y afrontar la vida con más firmeza incluso todavía. Y en tu paso por la prisión, ¿qué trato has recibido tanto por parte de los funcionarios como de los reclusos? Bien, yo creo que bien. Yo creo que mi comportamiento en la prisión pues, ha sido igual que el que he hecho toda mi vida en la calle, ¿no? Ser una persona honesta, sincera, sí. Y hacer las cosas como siempre las he hecho, con educación, con respeto hacia los demás. Y ese ha sido mi comportamiento en la prisión. Tanto a los presos ha sido un comportamiento excelente el que he tenido con ellos, y todos los que han sido los funcionarios, pues lo mismo, ¿no? Mi educador, las trabajadoras sociales, en fin, con todo el mundo, con el propio director de la propia prisión, mi comportamiento con el juez de vigilancia, que he tenido mucho contacto con él, sí. Es decir, con todo el mundo he tenido un trato pues, cordial y como es en estos casos, ¿no? Por tanto, ante un comportamiento correcto es lógico que las demás personas también correspondan, ¿verdad? Efectivamente, yo también he recibido también ese cariño y ese apoyo dentro de la propia prisión por muchos presos y por muchos funcionarios, porque siempre estaban ahí pues, para darte ánimo, para que fueras fuerte y que pasaría todo, ¿no? Lo antes posible, como así ha sido, ¿no? Por supuesto. Y actualmente, tras cumplir parte de la condena, estás en tercer grado, ¿qué has aprendido o reflexionado durante tu estancia en la cárcel? Porque muchas veces estamos fuera y la vorágine de la vida no nos da tiempo mucho a reflexionar, pero ahora al estar allí, digamos, preso, que no te podíamos ver, quizás lo haya aprovechado para reflexionar, ¿no? ¿Qué vivencias o reflexiones has hecho durante? Bueno, las reflexiones que yo hacía allí, sobre todo, era de que merece la pena luchar por una tierra como es Andalucía. Yo creo que merece la pena luchar por una familia como la que tengo y que hay que afrontar las cosas pues, con firmeza, aunque a veces pues, hay piedras en el camino que son muy duras. Esa es mi reflexión. Mi reflexión ha sido de que vivimos en una tierra que tiene muchos recursos, que tiene sobre todo muchas posibilidades de que nuestra gente, nuestros vecinos, nuestra gente de nuestros pueblos vivan bien, vivan mejor. Y yo creo que esa reflexión pues la he hecho en muchas ocasiones de noche, pues reflexionaba sobre cómo es posible que en una tierra como la nuestra, en el Mediterráneo, en el sur, con unas tierras importantísimas de una calidad excelente, que pudieran estar en manos de los trabajadores y de las familias para que no tuvieran que emigrar, como estamos viendo que emigra mucha gente. Mi reflexión ha ido en torno a eso, de que incluso hay muchísimas posibilidades y para eso hay que luchar. Las cosas no vienen caídas del cielo ni vienen con una vara mágica, tiene que ser que des la cara, que luche por los recursos que tienes y sobre todo por mejorar la vida y el futuro de esta tierra, que es el fin que yo persigo, ¿no? Que es ese, ¿no? Que nuestra tierra, nuestra Andalucía, pues tenga los derechos que le corresponden y sobre todo que tengamos futuro, no ya para nosotros, sino también para nuestros hijos y para las próximas generaciones que vienen detrás. Ya lo decía en ese orden de lo que tú estás diciendo, Blas Infante, Andalucía es la tierra más rica donde están los hombres más pobres. Efectivamente, es una contradicción. Es una contradicción grande. Es muy grande y esa reflexión hay que hacerla, no solamente todo el mundo tiene que hacer esa reflexión en dónde estamos, dónde vivimos y por qué estamos en esta situación. Después de 40 años de una democracia donde había un gobierno del Partido Socialista, digamos, ¿por qué en este siglo XXI seguimos igual que hace 2 siglos, ¿no? Con las mismas, más o menos,
situaciones, ¿no? Sobre todo en el tema laboral, ¿no? Claro. En el tema laboral, de que siguen los caciques, siguen los terratenientes, siguen los marqueses, los duqueses, que tienen tierras, unas tensiones bárbaras, y sin embargo el pueblo sigue pasando hambre, ¿no? Hoy en el siglo XXI la gente sigue pasando hambre en Andalucía. Y se tienen que ir a coger uva a Francia como cuando yo me fui en el año 70. Claro, y yo he estado también pues trabajando en Castilla-La Mancha o en Navarra o en Francia, que salen miles y miles de criaturas. Siguen saliendo, ya en los años 60, los años 70 salieron millones, ¿no? Porque fueron los que, digamos, la región y el territorio donde más emigración hubo y donde más se despobló, sobre todo el medio rural, por ese tipo de política. Y sin embargo estamos viendo que en el siglo XXI, en el 2018, pues estas barbaridades siguen ocurriendo en una tierra como la que tenemos, ¿no? Claro. Y después de ese tiempo, Andrés, transcurrido, ¿consideras en tu interior justa la condena que te impusieron? Y si no es así, dime por qué. Bueno, yo creo que todos los que luchamos y los que tenemos una vida pública y hemos sido personas honestas y conocido cuál ha sido nuestro comportamiento, nuestra actitud para enfrentarnos a todas estas situaciones tan difíciles que hemos atravesado, es la gente la que tiene que decidir algún día o juzgar si ha sido la condena justa o no ha sido justa. Yo, para mí, lo que yo he hecho en mi vida lo tengo muy claro, que ha sido siempre dar la cara por una tierra, dar la cara por mi pueblo, por Jodas, dar la cara por la ciudad de Jaén cuando he estado de cargo público o como sindicalista. Ese ha sido mi comportamiento. Después, yo sé que eso tiene riesgo. Cuando te enfrentas al poder, cuando te enfrentas a poner contradicciones bastante claras y evidentes de que no es posible que el 80%, sobre todo de esta provincia, vivamos como estamos viviendo casi prácticamente en el umbral de la pobreza en muchos pueblos, pues ante eso la gente es la que tiene que decidir que si ha sido justa o no ha sido justa. Yo tengo claro que mi comportamiento, desde que era un crío hasta la fecha, nunca ha sido de una manera violenta hacia nadie. He sido muy firme en mis convicciones, he sido muy firme en reivindicar lo que creo que es bueno para el pueblo, y eso tiene unas consecuencias porque te enfrentas a poderes que no quieren perder sus privilegios, y cuando te enfrentas a eso, pues a veces hay este tipo de persecuciones, porque hay una persecución hacia mí política, lo tengo que decir así de claro. Esto ha sido un tema político, porque la denuncia, no solamente el tema de entrar yo a la cárcel o esa condena de 3 años y medio, es que mi sindicato, la provincia de Jaén o en Andalucía, más del 80% de sus militantes están multados y están perseguidos, con multas, con juicios. Estamos hablando de que yo personalmente, bueno, en Jodas concretamente, hemos pagado desde el 2012 hasta el 2018 más de 70.000 euros en multas. 70.000 euros. Pero es que Andrés Bódalo, solamente Andrés Bódalo, en los últimos 5 o 6 años, yo he pagado cerca de 30.000 euros en multas. 30.000 euros. No es que deba, sino que lo he pagado un billete sobre otro billete. Es decir, denuncias por ocupar una finca del Marqués de Minidilla, por ocupar una finca La Rueda, abandonada del Banco BBVA, o por ir a cortar una carretera protestando por el tema de que no había peonada para los jornaleros en Andalucía, o pidiendo un PER extraordinario para nuestros pueblos para que la gente no tenga que emigrar en años difíciles como fue el 2012, 2013, años muy duros de crisis, y eran multas sobre multas. Es decir, yo llegué a acumular en un mismo día hasta 3 multas que iban rondando los 1.200 euros. Es decir, un día concretamente, el día 9 de mayo del 2012, quiero recordar, me denunciaron 3 veces. Primero, fuimos por la mañana temprano a ocupar una finca, La Rueda y Casabaja, que estaba en manos del BBVA, abandonada durante 6 años. Y me multaron con 1.200 euros por hacer esa marcha hacia la finca. Después me multaron cuando vinimos al pueblo, hicimos un acto público en el Paseo 1 de Mayo de Jodas, y me multaron también con 1.200 euros. Y por anunciar con la megafonía del coche ese acto en Jodas, otros 1.200 euros. 3 denuncias en el mismo día. Me multó la subdelegación del gobierno, a la cabeza Juan Lillo, que era el subdelegado del gobierno. Eso lo puedo demostrar perfectamente. Pero es que el día, por ejemplo, la huelga general del 2000, creo que de los estudiantes también, no sé si fue en el 2014, aquí en Jaén, ese día también me multaron el mismo día 2 veces. Me multaron por la mañana, que yo no era convocante de esa huelga de los estudiantes, me multaron por estar en la subdelegación del gobierno, que era una concentración
con permiso, con todo en regla, me multaron 1.200 euros porque también había un altercado. Y después nos fuimos a la puerta de la comisaría, porque detuvieron a un chaval, a Ángel, me acuerdo muy bien, que detuvieron a Ángel, que le pegaron una paliza y lo metieron en los calabozos, después ha tenido un juicio. Pues por concentrarme en la puerta de la comisaría pidiendo su libertad, me echaron otros 1.200 euros. Porque yo, como me consideran que era reincidente en la multa, pues la multa ya van de 1.200 a 3.000 euros. Sí, de esas tengo, bueno, para dar y para regalar. Yo, cuando estuve de concejal, los 9 meses que me duró la concejalía, todos los meses de la nómina me quitaban 750 euros para pagar las multas. Qué barbaridad. Todos los meses. Pagué en ese 9 meses, pues imagínate, a 750 euros por mes lo que se llevó Hacienda, porque yo me declaré insumiso, yo no tengo nada de propiedades y yo me declaré insumiso porque yo no estaba de acuerdo en pagar multas cuando eso es libertad de expresión. ¿Lo retiraban de la nómina? Claro, y entonces cuando tuve una nómina o cuando tenga una nómina, pues me los quitarán. Pero yo no voy a pagar una multa ni voy a sacrificar nada de mi familia para pagar una multa, porque yo creo que las multas, de esta manera, como yo he dicho, no deben ponerse. Yo creo que en este país estamos en un país democrático, de libre expresión. Y si tú tienes tus permisos correspondientes, como muchas veces lo hemos hecho, pidiendo permiso y todo... ¿Puedes manifestarte? Ahora, eso de 30.000 euros en los últimos 5 o 6 años, ¿qué persona en este país ha pagado en multas de este tipo 30.000 euros? Yo sí lo he pagado. En cualquier caso, Andrés, te debe resultar a ti cuanto menos chocante, por lo menos a los ciudadanos de a pie sí, el que cuando estamos tan hartos de oír que la justicia es igual para todos, cualquier ciudadano que tenga sentido común ve que la justicia no es igual para todos, porque ahí está el caso del yerno del rey, Urdangarín, está el caso de Rodrigo Rato, que tantísimo dinero público ha defalcado, de Luis Bárcenas, que están en la calle y la justicia no se da tanta prisa en meterle a la cárcel como a ti por pegarle un empujón a un concejal. Se le tenía que caer la cara de vergüenza a todos los políticos y sobre todo también incluso al propio ministro de Justicia, cuando en las cárceles de este país hay más de 70.000 presos, y con el índice de violencia o de comportamiento más bajo que hay en toda Europa. España tiene ese porcentaje de menos delincuencia de los diferentes países, y sin embargo somos el país que más presos tenemos en las cárceles, por esa ley mordaza, por ese tipo de injusticias. Cuando hablan que las cárceles están para los robagallinas, es que es una verdad. Porque el 80% de los presos son gente humilde, de barrios marginados, de nuestros pueblos, gente sencilla, que han hecho cualquier tontería en la vida, que no estamos hablando de delito de sangre. El 80% de los presos no tienen delito de sangre, hurtos, tonterías, que no deberían hacerlo. Yo me he encontrado muchos chavales jóvenes de 22 años, de 25 años, por este tipo de cuestiones. Después hay un porcentaje, un 15% que tienen delitos muy graves, que tienen que estar en esas condiciones, pero el 80% son robagallinas. Yo me he encontrado presos que están presos por ir a un cortijo a sacar hierro para venderlo a la chatarra y pillarlos 2 o 3 veces y han sido reincidentes y meterlos en la cárcel 1 año. O menudeo de cosas que no deben hacer algunos jóvenes y los meten en la cárcel 5 años o 3 años. Y sin embargo, yo no he visto en la cárcel de Jaén a ningún rico trajeado de corbata, ni a ningún de este tipo de personas. Que hay muchos. Yo creo que en la provincia de Jaén tiene que haber alguno que ha metido la mano, que ha hecho daño, que ha robado, que no lo ha pagado a los trabajadores. Pero no estamos hablando de 20.000... de 5.000 euros, 3.000 euros, como algunos hurtos de este tipo, no, de mucho dinero. Y aquí ha habido gente que entra a la cárcel por 78 euros, un chaval que concretamente de Granada, que se dio también fue un tema muy mediático, que por 78 euros lo condenaron a 6 años de cárcel y entró a la cárcel de Arbolote y salió en la televisión y fue público. Entonces, estas barbaridades están ocurriendo y sin embargo los que han robado, porque hay muchas empresas o empresarios que han dejado de pagar a los trabajadores 100.000 euros, 200.000 euros o a la seguridad social de no pagar los seguros sociales, eso hay casos, montones que yo conozco, y eso no lo meten en la cárcel. Cuando un empresario fuerte lleva a los trabajadores a trabajar y no les paga el convenio, a lo mejor como corresponde por la ley, y les deja de ver, pues yo qué sé, algunos 50.000 euros, 30.000 euros, que lo hay, ese tipo de empresas, esta gente no entra a la cárcel. Y ahora cualquier chaval joven, por cualquier tontería, lo meten en la cárcel. Entonces eso es una injusticia. Pero si nos vamos ya a lo que estamos viendo
y conociendo en este país de los Bárcenas, de los Ratos, los Barberá, los Bigotes, los Rajoy, los Chávez, los Griñán. Si nos vamos ya a esta gente, los Zarrías, toda esta gente que está viendo cómo están teniendo juicios, un Dangarí, todo este tipo de gente, que estos sí que han metido la mano y han hecho daño, mucho daño al pueblo. Sin embargo, los vemos que están libres y están paseándose libremente. Luego, competiciones de cárceles de 10 años, de 8 años. Luego los hechos demuestran que la justicia claro, no es igual la justicia no es para todo igual. Eso es una realidad y eso hay que intentar corregir eso. Pero claro, de ahí va a depender mucho de que la gente luche porque este tipo de injusticias no ocurran. Claro. Y Andrés, antes de entrar en la cárcel eras concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén. Tras tu encarcelamiento dejaste a una compañera tu concejalía. Una vez cumplida tu condena, ¿te presentarás en unas próximas elecciones municipales, autonómicas o estatales? Bueno, yo creo que, ya les digo, yo tenía mucha ilusión, ¿no? De hecho, me presenté en unas primarias, en una lista de Jaén en Común, de varios colectivos en la ciudad, y la verdad que fui uno de los concejales más votados dentro de ese proceso, que fue un proceso donde participaron más de 850 personas, que no fue un proceso a través de Telegram o a través de Twitter, sino que fue personal, donde la gente tuvo que ir a votar con su carnet de identidad, toda la ciudadanía de Jaén, quien quiso libremente, compañeros y compañeras, votar allí y elegir a quien querían que lo representara para las elecciones municipales. Y de hecho tengo la suerte o tengo el orgullo de que fue uno de los más votados dentro de esa lista de 27 o 30 compañeros que nos presentamos a esa elección. Y la verdad que cuando salí de concejal pues tenía mucha ilusión, ¿no? Llegar también a la institución, yo nunca he conocido la institución desde dentro, sí. Y también pues ahí hay mecanismos, sobre todo también para defender algunas injusticias que hay en los distintos pueblos, sobre todo en la ciudad de Jaén hay muchísimas injusticias. Y yo pues lo tenía claro, dónde tenía que estar, que era en la calle, en los barrios, con la gente que tenía necesidades y defender pues que un Jaén mejor, ¿no? Un Jaén que no esté en la situación en la que está. Y yo creo que Jaén, ciudad, tiene también muchos recursos, tiene un sitio muy importante dentro de lo que es Andalucía, porque somos puerta de Andalucía, y tiene muchas posibilidades para que no esté en la situación en que está. Esa era mi ilusión, trabajar en esa dirección, sobre todo también recuperar los servicios públicos que están privatizados, que estamos viendo, porque hay empresas que se están llevando el dinero y no funcionan como tiene que funcionar, y sobre todo también en el tema de empleo. Yo creo que los barrios de Jaén o el casco antiguo de Jaén, que están en unas condiciones malísimas, pues yo creo que ahí es donde queremos aportar los que venimos viendo la realidad en la calle y a pie de tajo. Esa era mi ilusión, pero bueno, duró muy poco porque prácticamente... Pero esa ilusión no te se ha roto, ¿no? No me se ha roto. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Ahora mismo mi pensamiento es terminar esta condena, como he dicho, y me queda todavía hasta el 2019, septiembre, hasta ese mes. ¿Y cuando salga estás inhabilitado durante...? Estoy inhabilitado hasta esa fecha, no me puedo presentar en ningún proceso electoral, creo. Pero bueno, a mí no me preocupa eso. Yo creo que yo no hace falta, y lo tengo claro, nunca me ha hecho falta tener un cargo público para hacer lo que he hecho, luchar como muchos hombres y mujeres que luchamos por un mundo mejor, o porque nuestra Andalucía sea mejor, o que nuestra Jaén sea mejor. Es decir, yo no hace falta que tenga ese cargo público para seguir luchando con firmeza y sobre todo poniendo encima de la mesa propuestas que pueden venir a generar empleo y riqueza para esta tierra. Bueno, este tema ya lo hemos dicho, pasamos a otro. En este tiempo que has estado en prisión, ¿cómo lo ha llevado tu esposa, tu hijo y demás familia? Bueno, yo creo que han sido los más sufridores, ¿no? Porque ellos me conocen a mí, saben cómo yo me he comportado con ellos, qué educación les he dado. Es decir, yo he sacado, gracias a mi compañera y a mí, a Rosy, sí, pues he sacado a 3 hijos adelante, una nieta que prácticamente desde que nació está conmigo, y la verdad es que yo he sufrido mucho por ello. Tengo mi madre que tiene 80 años. Pero eres muy joven y tienes una nieta. Claro, ¿Con cuántos te casaste? Yo me casé con 17 años, ya era padre. Caray. Yo con 17 años ya era padre. Ya tenía mi niña la mayor, Lorena, y ya emigraba a todos los sitios a trabajar, pero en fin, que tengo desde muy joven asimilado lo que es el sufrir y la responsabilidad y tengo, pues bueno, y después tengo 10 hermanos, ¿no?
Sí, que me he criado en una familia de 10 hermanos, más mi padre y mi madre, 5 hermanas y 5 hermanos. Es Más de sobrinos. Es una ventaja, porque los hermanos se corrigen unos a otros. Claro, y yo tengo la suerte de tener esa familia tan grande y estamos muy unidos. Y mi padre, que ha sido un hombre honesto, honrado, conocido en la provincia de Jaén, porque mi padre era afilador. Sí. Mi padre iba afilando por los pueblos y una persona conocida nos ha dado una educación y nos ha dado pues, unos valores que eso es lo que yo tengo inculcado y a mi hermano, ¿no? Mi familia se puede estudiar toda entera cuál ha sido nuestro comportamiento en Jodas, que es donde hemos vivido, o en la provincia de Jaén. Sí, somos gente muy honrada, gente que siempre hemos luchado, muy luchadores, y hemos pasado muchas fatigas porque hemos sido muchísimos hermanos y para sacar una familia adelante de 10 hijos había que apretar todo el hombro. Y esa ha sido mi cultura en la que yo me he movido, ¿no? En ese tipo de valores. Y actualmente, ¿qué cargo sigue ocupando en Izquierda Unida y en el Sindicato Andaluz de Trabajadores? Y también si representa algún cargo en estos colectivos o si recibe alguna remuneración por ello. Yo en Izquierda Unida no estoy. Yo en Izquierda Unida estuve en su día, pero ya en Izquierda Unida no milito. Y ahora mismo estoy militando pues bueno, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ahora en este momento soy asesor sindical a nivel de toda Andalucía, donde los diferentes tajos, sean o campañas temporeras, sea la fresa, o sea Almería, los invernaderos, o sea la aceituna de la provincia de Jaén, o cuando llegue la vendimia, pues iré a Castilla-La Mancha a visitar a los jornaleros por si hay algún problema. Ahora en Navarra, que están los compañeros en Navarra, han salido más de 2000 personas, por ejemplo, hacia Navarra, en estos meses que empieza la campaña del espárrago, y subiré pues también para ver las condiciones en las que están, de vivienda, laborales, es decir, todos los años es lo que estoy haciendo. ¿Y el SAT te paga algún tipo de yo cobro lo que gano, sí, yo gano lo que gana un jornalero en el campo. Siempre nosotros hemos tenido una política muy clara en ese aspecto de los sueldos, sino que yo soy del campo, yo soy un jornalero y yo gano pues lo que gana un jornalero en el campo. O sea que no tiene ningún tipo de privilegio por ser... Nada, nunca lo hemos tenido, siempre eso ha sido una cosa que hemos corregido muchísimo. El que es un fontanero pues ganará como un fontanero, el que sea un albañil pues igual que un albañil, el que sea un maestro pues igual que un maestro. Y nosotros tenemos ya en el Sindicato de Trabajadores de todos los sectores, ¿no? del trabajo, ¿no? Sí. Tenemos gente que es universitaria, profesores de universidad, tenemos gente que trabaja en la hostelería o gente que trabaja en el campo, y el que está liberado gana, reglo, profesión tiene. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, que proviene del Sindicato de Obreros del Campo, que era su origen, creo yo que en un momento determinado tomó conciencia de la realidad andaluza y quizás sea una de las pocas entidades andaluzas que siente Andalucía como propia, ¿no? Claro, yo creo que nosotros, nuestra tierra, sobre todo Andalucía, ya fue en su día una nación, ¿no? Claro. La primera de Europa. La primera de toda Europa. Yo creo que Andalucía tiene, yo lo he dicho antes, ¿no? Tiene muchos recursos, es una tierra que merece la pena, y como pueblo tenemos identidad, como pueblo, ¿no? Y tenemos nuestras culturas, tenemos nuestros valores, tenemos nuestra riqueza, y yo creo que eso tiene que estar, yo siempre, y hemos luchado porque eso esté en manos del pueblo andaluz, que nosotros seamos los que gestionemos siempre pues, nuestros recursos, tomemos las decisiones más importantes para nuestra tierra. Sin embargo, estamos viendo que Andalucía pinta poco con eso, la decisión la toma o Madrid o Bruselas, sí, no dependemos nosotros de... Fíjate que ya antes de la República, e incluso durante la República, ya a Blas Infante y a Pascual Carrión, un ingeniero agrónomo valenciano, se le encargó que hicieran un estudio para la reforma agraria de Andalucía. Sí. Después en Andalucía está gobernando un partido que se dice socialista, se ha alejado todo lo que ha podido de esa reforma agraria que sigue necesitando Andalucía, ¿verdad? Yo me da mucha pena de que esta gente, cuando le hace tributo a Blas Infante o le hacen homenaje y hablan de este compañero, este hermano de andaluz que luchó y dio su vida por esta tierra, pues me da mucha pena de que hablen en nombre de esta gente, porque lo que hizo fue para la gente más débil. Porque lo siguen asesinando porque claro, él luchó por la gente más débil, por los más pobres, por la gente, por lo que estamos luchando mucha gente todavía. Sí. Y me sabe mal de que esta gente pues, haga este tipo de homenaje o canten el himno de Andalucía, ¿no? ¿Qué dice ese himno? Y no le da vergüenza cantarlo, andaluces levantaros, pedir tierra y libertad. Es tremendo. No todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que aquí en Andalucía los terratenientes, los marqueses fueron los primeros que se levantaron y fueron los que acogieron toda la tierra.
Yo creo que esas cosas, hay una contradicción tremenda. Yo veo a Susana Díaz o a Chávez cuando han ido a darle el homenaje en el mes de agosto, allí a la carretera... Al kilómetro 4. Al kilómetro 4, que yo he ido en muchas ocasiones. Yo le puse un día un ramo de flores y mi bandera, y los veía a esta gente allí dando ese discurso de propaganda, de que no se creen de verdad de lo que representó Blas Infante para Andalucía, y me da rabia, y me siento mal. Digo, joder, si este hombre levantara la cabeza Lo echaba a patadas. y lo viera, lo echaba a patar, estaría contra ellos. Estaría ahora mismo luchando el primero en cabeza contra el Partido Socialista Obrero Español, contra Susana Díaz. Sería el primero que estaría en todas las manifestaciones, en todas las luchas, no tengo ni duda. No solamente él, sino muchos que dieron su vida por esta tierra. Tienen muy poca vergüenza, y esto hay que decirlo, para que esto hay que hacer una campaña en este sentido, porque el himno de Andalucía o el Estatuto de Autonomía, si nos lo cogemos, que yo no soy partidario en algunos aspectos pero que lo apliquen por lo menos lo bueno, el tema de reforma agraria, el tema de infraestructuras para nuestros pueblos. Bueno, hay una cosa que nos aplicaron, el primer Estatuto de Autonomía, que era un poco mejor que el actual que tenemos, que está más descafeinado, o tenía la Concejalía de Cultura la posibilidad de hacer cultura propia. Sin embargo, o dieron a los maestros, a los profesores, en vez de hacer la asignatura obligatoria de cultura andaluza, como se debía haber hecho, la hicieron optativa, con lo cual la cultura andaluza ni llegó a enseñarse. Claro, está todo parado, es decir, pues esta gente nos han machacado, es decir, con la riqueza que tenemos culturalmente, el tema laboralmente, en el tema de infraestructura, en el tema de monte. Sí, que tenemos parques naturales, los mejores parques naturales de toda Europa, con extensiones tremendas, donde ahí se puede generar un montón de empleo, riqueza. Sin embargo, está todo en manos de simplemente limpiando los montes, claro, se evitarían muchísimos incendios. Muchísimos incendios. Hemos atravesado en algunos momentos situaciones terribles en nuestra tierra por ese tipo de situaciones, por no estar el monte bien limpio, por no estar el monte bien cuidado, donde ahí falta mucha mano de obra. Gracias a que tenemos un equipo de hombres y mujeres que cuidan el monte, que son los bomberos forestales de todas nuestras comarcas, que son ahí los héroes, y sin embargo a otros les dan las medallas, como he dicho muchas veces, ¿no? Claro. Y a los que había que dar las medallas son los que luchan por esta tierra, los que han propuesto ideas para que prospere esta tierra de verdad, y sin embargo pues hemos visto que claro, todo lo que ha sido el Partido Socialista, porque claro, dicen, es que mencionan nada más que al Partido Socialista Obrero Español, pero si es que en estos 40 años el único gobierno que ha habido en esta tierra, con diputaciones, con ayuntamientos, con la Junta de Andalucía, con el Palacio San Telmo, han sido ellos, todos, 40 años. Han podido transformar Andalucía. Bueno, 30.000 veces. Y la han echado para atrás. Y la han echado para atrás. Un equipo de gente, de hombres y mujeres también, socialistas, con ideas como las que tienen ellos, de igualdad, de bienestar social. Pero ¿cómo es posible que en esta tierra tengamos la tasa de paro más alta de toda Europa? Tengamos las tasas de pobreza más altas de Europa, el tema de la educación, una muy baja calidad. Y nuestros licenciados se tengan que ir a trabajar. Y se tengan que ir nuestros mejores hombres y mujeres que han estudiado en la universidad, estudiando, formándose, tienen que irse. Si es que estamos perdiendo población, ¿cómo es posible que eso se podría entender, yo qué sé, en otra región donde estuviera gobernando la derecha más dura y más rancia que la hay en este país, pero que en Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, una tierra rica. Una tierra rica, ¿cómo es posible? Si eso es que había que echarlo a gorrazos. Claro. Sin violencia, pero vaya que alguno me puede interpretar. Si no, es así de claro. Sí. O sea, es que no merecen estar ahí en el sitio en el que están. Bueno, Andrés Bódalo, ¿qué hechos motivaron que tomaran la conciencia de clase tan arraigada que tiene? Por el sufrimiento de los jornaleros, eso que decía Miguel Hernández. Porque cuando muchas veces estos poetas o esta gente del mundo de la cultura ha escrito a Andalucía, nos ha escrito a nosotros, a los que hemos vivido situaciones terribles en el campo. Esos poemas iban dirigidos a la gente más humilde, a los que explotaban, a los que estaban siendo machacados por el capitán y los terratenientes. Y yo recuerdo cuando dicen, parece que es una metáfora, pero es una realidad. Con 9 años, los niños en los años 70, los años 80, los niños de la familia del medio rural,
de los trabajadores, nos llevaban a los campos a cogerle las aceitunas a los señoritos porque no había mano de obra suficiente. Yo recuerdo en esa época, los años 80, no hablando del año yo con 9 no, 40, pero con 12 años he ido a coger aceitunas. con los años 40, 50, bueno, la dictadura, pero estamos hablando del siglo ya XIX, en una democracia. Del siglo XX. Perdón, en el siglo XX, en una democracia. Estamos hablando del año 80, yo empecé a trabajar en el año 81, 82 ya empecé a trabajar en la aceituna. Tenía 9 años y recuerdo, claro, nos llevaban a los cortijos, a familias grandes, como en mi casa habíamos 10 hermanos, sí. Y mi padre y mi madre pues nos llevaban a los cortijos y a todos nos ponían a trabajar porque había que recoger las aceitunas de los señoritos porque no había mano de obra suficiente. Todos nos sacaban de los colegios y nos metían y yo recuerdo esa época, pues con esa edad, pues trabajando en los campos de los señoritos, que cuando me dijo mi padre la primera vez que iba a trabajar yo estaba muy contento, orgulloso porque iba a aportar a la familia, iba a dejar de ir a la escuela. Pero cuando viste lo duras que eran las mañanas con el frío y cuando la edad... llegué al cortijo y me llama mi madre a las 7:30 de la mañana con 9 años y te levantas, siempre día muy contento y sales a la puerta del cortijo y te vas para el olivar a 0 grados de temperatura, con la escarcha, ya no te hace tanta gracia. Pero al segundo día ya menos gracia me hizo. Digo, hostia, ¿esto qué es? Claro. ¿Esto qué es? Y sin embargo, pues yo era el aguao de 100 personas, hombres y mujeres, dándole agua con 2 botijos de agua que tenía que llevar uno en cada mano. Que casi no podrías con ellos, ¿no? Que no podía con ellos, en vez en cuando me cargaba uno para romperlo, para que pudiera ir con un botijo, y el dueño me echaba todos los días la bulla porque me cargaba el botijo, pero recuerdo perfectamente que yo también tenía maldad y lo que hacía era cargarme todos los días un botijo para poder aguantar todo el día entero con uno. No con los dos, los brazos, pues imagínate. Pues eso lo he vivido yo y daba 100 personas agua y de ahí hasta hoy, trabajando todos los días en el campo. Y esas vivencias son las que... Hombre, esas las que tengo inculcadas, de que yo veía a los señoritos a caballo porque iban los señoritos a caballo, sí. Yo los veía en los años 80, el dueño del cortijo, que era un militar, sí. Iba con su caballo y allí la gente, los manijeros, los encargados, arreándole a la gente con el garrote, cómo se ponían, que llevaban su garrote, sí. Y las mujeres, me acuerdo de mi madre, porque yo como era el aguado yo lo veía todo. Claro. Y yo recuerdo a mi madre pues de rodillas, con sus rodilleras, sí. Como he dicho, 4 dedos de escarcha, a 0 grados debajo de un olivo, y el tío arreándole, vamos que con una mano, cuando una mujer cogía la aceituna con una mano y decía, vamos que con una mano amarga, hay que con las dos. Yo solo escuchaba y digo, ¿esto qué es? O a mi padre arreándole, poniéndole a las cuadrillas picados, donde iban siempre más punteros para que los demás... Para que los otros no se quedaran atrás. Yo he visto todas esas barbaridades y con 9 años yo me daba cuenta y yo era muy protestón. Siempre protestaba mucho a mi padre de decir, ¿por qué este tío da voces? ¿Por qué a mí me da voces? Porque te daba voces. ¡Agua! ¿Dónde está el agua? Porque claro, un niño... Todo eso lo he vivido en mis propias carnes. Yo no lo he leído en los libros. Yo no he sufrido en los libros. Yo he sufrido a pie de tajo. En la realidad. En la realidad que es Andalucía. Y como yo hay miles y miles de hombres y mujeres en esta tierra que han sufrido las mismas consecuencias o peores. Pero eso ha sido... Sí, toda mi conciencia viene de ahí. Y sobre todo de huelga, porque ya había momentos, en los años 80, ya empezaron la gente a protestar. Nuestros padres, nuestros hermanos. Y había huelgas donde pedían que se les pagara, por ejemplo, a todo el mundo por igual, a hombres y a mujeres en el campo, porque había una discriminación fuerte, sobre todo siempre ha habido en el medio rural. O los niños no nos pagaban, a mí no me pagaban el jornal completo, yo lo sentía de mi padre, claro. Pero yo me pagaban medio jornal, y el otro medio jornal se lo quedaba al manijero, para él. O sea que otra doble injusticia. Y más motivos para crear más conciencia. Entonces todo eso lo tengo en mi mente, y yo recuerdo que como los niños cobraban medio jornal, hubo una huelga en un cortijo, donde estábamos 100 personas, y el dueño no pagaba el convenio colectivo, como marcaba la ley, sí. Y recuerdo de estar 12 días en huelga en el cortijo sin coger aceituna hasta que el dueño cedió y pagó lo que correspondía en el convenio. Y yo aquello también lo vi como una victoria de los trabajadores, de todos se reunían en asamblea. Yo era crío y todo eso lo veía. Y yo decía, este es el camino. Vale. La lucha y la unidad, al final porque a mí cuando... Se consiguen cosas. Claro, de pasar a cobrar, que eran 1.500 pesetas, mi padre que era el jornal, y sí. Yo cobraba la mitad a cobrar igual que mi padre, pues imagínate tú el paso. Y yo claro. Eso lo viví, de que habían conseguido con las huelgas, de que los hombres, las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas y los niños cobráramos ese año todos por igual. Claro. Y eso fue una celebración grandísima, lo celebraron allí nuestra gente mayor, y yo aquello lo viví y ahí creé mucha conciencia de que este es el camino. Claro. Y Andrés,
¿cuál es el origen de tu familia? Pues mis padres son, como he dicho, mi padre era afilador, decían los marchantes. Los marchantes eran los que iban marchando de pueblo a pueblo, estaban siempre andando, buscándose la vida. Y mi madre, pues mi madre es de Joda, mi padre venía de la parte de Granada, hasta que llegó y conoció a mi madre, porque como era su familia de mi padre, eran marchantes, iban pues uno afilando. Entonces, tu madre es de origen granadino, ¿no? Mi padre. Ah, tu padre. Y mi madre de Joda, de allí del pueblo. Sí. Y entonces mi padre, como iba marchando, pues conoció allá era afilador, pues iba y conoció allá a mi madre. Y mi origen viene de ahí, de familia pues muy trabajadora, buscándose la vida siempre, siendo perseguidos, porque antes los marchantes, cuando aplicaba la ley de maleantes, ¿cómo era la ley esta? Vago y maleante, ¿no? Que había aquello, pues todos los que iban marchando por los pueblos, pidiendo, afilando, arreglando ollas, los lateros. Los metían en el mismo saco. Claro, y yo recuerdo aquello también, mi padre no le gustaba contar todas estas cosas, pero yo recuerdo de contarme notas de lo que tenían que hacer las criaturas para poder buscarse la vida, porque también venía de una familia grande. Tengo una tía que era ciega, que es su hermana de mi padre, y iban todos pues pidiendo por los pueblos y buscándose la vida. Andrés, la gorra que siempre llevas te identifica como comunista. ¿Cuál es el motivo de que siempre quieras llevar esta identificación? Bueno, yo desde también pequeño, pues, es decir, el Che para mí ha sido un referente importante, y creo que en homenaje a él llevo esta gorra. Y un día me la trajeron de Cuba unos compañeros que fueron de viaje. La grandeza del Che es que teniendo un cargo importante en Cuba, lo dejó para luchar por los pobres en Bolivia. Y todo el que está dispuesto a dar su vida a cambio de nada, simplemente a mejorar el mundo o a mejorar las condiciones de los más débiles, yo creo que merece un homenaje y merece un respeto, ¿no? Yo creo que ese símbolo, para mí y para mucha gente joven, después de tantísimos años, que ya no está, que fue fusilado y le quitaron la vida injustamente, sigue siendo todavía un referente de muchísima gente en el mundo mundial, ¿no? Sí, y yo, para mí también, pues es una persona que la considero una persona ejemplar en comportamiento, en actitudes y en todos los valores que tenía, y por eso llevo esta gorra. Sí. Otra cosa. El capitalismo ha promocionado una sociedad competitiva, consumista, individualista y que no fomenta los valores solidarios. ¿Cree, Andrés, que la actual sociedad comprende o quiere asumir el principio comunista de a cada cual según sus necesidades o el principio socialista de a cada cual su trabajo? Yo creo que hay mucha gente joven que no quiere implicarse, que no quiere crear un mundo mejor. Mucha gente joven, otros sí. La mayoría de la gente joven, hay que decirlo, no tiene una cultura de sufrir, de atravesar situaciones de sacrificio, y eso, pues la verdad que está teniendo muchísimas dificultades. Yo creo que la gente joven tenemos que, sobre todo la gente que viene, tiene que crear unas condiciones mucho mejores de las que tenemos. ¿Eso cómo es? ¿Que va a ser una ideología comunista, una ideología socialista? Sino yo creo que es una ideología de sentido común, de las cosas bien hechas, de que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, tiene que tener las mismas obligaciones, las mismas oportunidades. Yo creo que eso requiere de que la gente se implique. Cada día hay más gente que está tomando mucha más conciencia de todas estas cosas, de todos estos valores, porque están viendo de que no hay salida, de que los salarios están como están, de que hacen carreras tremendas y tienen que emigrar, y ahí hay que buscar esa sociedad que sea igualitaria, que siempre esté el primer orden de las cosas sea, digamos, la justicia, los derechos, y yo creo que eso, pues tenemos que caminar a eso, porque lo demás es la barbarie. Sí. Yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo en Europa o en el mundo es la barbarie. Yo creo que hay que buscar una situación y sobre todo trabajar en esa idea socialista donde todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. De cualquier manera, Andrés, la sociedad actual se da cuenta de que la economía neoliberal, esta economía de capitalismo salvaje, nos está llevando no solamente a la destrucción y al empobrecimiento de la población, sino también que va a acabar con el planeta. Entonces está surgiendo un nuevo movimiento, como es la economía del bien común, que promociona
el sostenimiento del planeta, la felicidad de las personas y limitar la ganancia que tienen los empresarios. Yo creo que ese modelo que la gente está descubriendo y que mucha gente joven está apostando por él, va a ser que se va a implantar más tarde más pronto que tarde, sí. Seguro, no tengo ninguna duda, porque el camino al que nos están llevando es sin salida. Sí. Yo creo que ahí es donde la gente tiene que despertar, sobre todo la gente joven, de que las cosas no son fáciles en este mundo, sí. Que los derechos no han sido conquistados con una vara mágica, porque los poderosos siempre tienden a hacerse con el control en todos los sentidos, mediáticamente, en el tema laboral, en el tema... sí, en todos los sentidos, se tiende a hacerse el 10%, estamos hablando de que es un 10% los que manejan el mundo, los poderosos, pero el resto, el 90%, somos los que creemos que esto no puede continuar así. Lo que hace falta es que vayan despertando todos los sectores, claro. sobre todo la gente más joven. Este no es el camino, y yo creo que ahí hay muchos focos ya que están despertando. Hace falta recorrer mucho todavía, muchos pasos. Pero creo que hay que ir a un modelo de sociedad donde más justa y con muchos valores, respetuosa con el medio ambiente, que es fundamental para el futuro, respetuosa con el tema de los derechos sociales, con el derecho laborales. Yo creo que todo eso tenemos que encaminar hacia eso, culturales, porque la cultura es fundamental, claro. Y la educación es fundamental, porque estamos viendo de que nos están vendiendo. Hoy, todos los días, las televisiones a nivel del Estado nos dicen de qué tenemos que hablar, de lo que a ellos les interesa. Claro. Pero no hay programas educativos donde la gente les cree conciencia para que puedan luchar por un mundo mejor, que es lo que tenemos que aspirar todos. Entonces, esos valores, los que nosotros tenemos, nos cuesta muchísimo inculcarlo en la sociedad porque no tenemos mecanismos para poder, sobre todo, transmitirlo. Ya, pero hay herramientas, lo que pasa es que a los gobiernos no les interesa ponerlo en marcha. Claro. El sistema de enseñanza, por ejemplo, Montessori, claro. Donde se despierta la creatividad de las personas y se enseña a los alumnos a pensar por sí mismos. Claro. Y eso no interesa. Claro, el Che decía, hay que pensar con su propia cabeza. Tenemos que pensar cada uno con nuestra propia cabeza, pensar. No dejarnos la opinión de otro, sino tenemos que pensar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y yo creo que si todo el mundo se sentara un poquito, recapacitara y viera cómo está la situación, y los que nos puedan ver a través de la televisión del Canal 45, hay que hacer esa reflexión. Hoy es un momento de replegar un poquito, sí. De recapacitar, de pensar dónde nos están llevando. Lo que está ocurriendo, la guerra que está habiendo un desastre, las miles y miles de familias rotas, ya no hay madres hay madres que ya no tienen lágrimas de tanto llorar, lo que está pasando en Siria o en Afganistán, todo ese tipo, Palestina. O en Palestina y en España hay muchas madres que lloran todos los días por sus hijos porque no tienen para darle un plato de comida. También. Es una realidad. Entonces ese sufrimiento no podemos tenerlo. Nosotros no hemos venido a este mundo a sufrir. Pues he venido a este mundo pues, a aportar lo mejor que tengamos, a ser felices, a crear familias, es decir, vivir con dignidad. Y a ser solidario con los demás. Y a ser solidario con los demás. Yo creo que a eso hemos venido a este mundo y yo creo que eso requiere ese tipo de conceptos, sobre todo mucha educación. Sí. Andrés, cuando el Sindicato Andaluz de Trabajadores al que tú perteneces ocupa alguna finca agrícola, ¿por qué lo hace? Y dime si recientemente está ocupando alguna. Nosotros hemos dicho que en Andalucía sabemos perfectamente cuáles son los recursos que pueden generar mucha riqueza y mucho empleo en nuestra tierra, para que todo el mundo pueda vivir sí. Y no tengamos las tasas que tenemos de paro, que es la tierra. Sí. Si tenemos un bien importante de la naturaleza, es la tierra. Y estamos rodeados de las mejores tierras de toda Europa. Por supuesto. Tenemos un clima tropical, tenemos sol, tenemos agua y tenemos mano de obra. Lo que hace falta es cultivar en nuestras tierras. Cualquier cultivo, tenemos la suerte en esta tierra, cualquier cultivo que cultivemos en Huelva, Almería, Córdoba, en el territorio que sea o en la provincia que sea, tiene salida. Entonces, ¿qué pasa? ¿El problema dónde está? La tierra, que está en manos de los especuladores. Vale.
siempre nuestra lucha ha estado enfocar ahí, ya lo decía Blas Infante, ese era el camino para que el pueblo tenga recursos y tenga futuro, que estaba en el tema de la tierra. Entonces, cuando ocupamos una finca de algún marqués, de la propia Junta de Andalucía, y la ocupamos porque están abandonadas, porque no están dando el fruto que tienen que dar, y sin embargo nosotros estamos diciendo, poniendo contradicciones de que si eso estuviera en manos de la gente que más la necesita, tendría vida y trabajo. Claro. Si está en manos de los especuladores, pues lo único que lo quieren es para las políticas agrarias comunitarias, para la paz, que es las subvenciones que le están dando a muchos terratenientes por el simple hecho de tener tierra. En estos momentos tenemos y hemos demostrado que en Marinaleda, con la tierra del Humoso, se ha generado empleo, se ha generado industria, se ha generado riqueza, pleno empleo. Sí, eso ha dado la tierra del Humoso en 1.200 hectáreas del Duque del Infantado, que las tenía allí muertas, y hoy se puede allí perfectamente a comprobar qué es lo que se ha hecho y cómo se ha transformado esas 1.200 hectáreas. También en la finca del Cerro, cerca de La Guardia, por lo visto estáis cogiendo la aceituna, efectivamente, ¿no? Después tenemos la finca, ahora mismo tenemos también la finca de Córdoba, que es Somonte, sí, que es de la Junta de Andalucía, 400 hectáreas, que no es de un banco ni de ningún terrateniente, es de la Junta de Andalucía, que estaba allí el cortijo pues abandonado, las tierras abandonadas, y hoy tiene su fruto y ahí está trabajando muchas familias. Y después tenemos aquí en Jaén, en el tema de Cerro Libertad, sí, que es una finca de 75 hectáreas de tierra, 7.000 olivos, que llevaba abandonadas 5 años. 5 años abandonados. Y esa finca era de una persona de aquí de Jaén, sí, que el banco se la despropió porque no le pagaba el préstamo que tenía con la, sí, entidad bancaria, y el banco se la retiró 5 años. Y llevamos un año cuidándola, ¿no? Hemos cogido la aceituna, hemos sacado aceite ecológico, porque esas olivas son ecológicas, porque llevan 5 años sin ningún tipo de químico, entonces todo ha sido aceite ecológico. Allí familias, hemos creado una huerta allí de más de 1 hectárea, donde sembramos por todo lo que es de temporada, y hemos hecho allí incluso animales, hay gallinas, hay cabras, sí, que hemos puesto una finca en funcionamiento y hoy está para verla. Vida a personas que lo necesitan. Dando vida, incluso el entorno de todo lo que es la finca, pues hemos también hemos labrado la tierra, hemos desbrozado, eso porque después llega el verano y si no está desbrozada la finca, no están desbrozadas, pues después las malas hierbas pueden crear fuego. Incendio, claro. Entonces y los mismos colinderos de toda la zona de esta finca, que es sobre el Cerro de San Cristóbal, de aquí de Jaén, pues están contentos con la labor que hemos hecho allí. Es decir, que no hemos hecho nada malo, y sin embargo el banco y la Junta de Andalucía no está haciendo nada para que esa finca pase a manos de los que estamos allí trabajando en cooperativas, en régimen de cooperativas y cuidándola. Sin embargo, lo que quieren es desahuciarnos, y de hecho el día 2 de abril ya está programado el desahucio de la finca para que abandonemos después de un año, cuando hemos estado pestugando, quitando la hierba. Para que siga abandonado otra vez. Para que siga abandonado otra vez. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Y sin embargo, ayer mismo metíamos un recurso al Constitucional para parar el desalojo. Incluso nosotros estamos diciendo a la Junta de Andalucía que aplique incluso el propio estatuto, de que fincas que llevan 3, 4 años en mal estado, sin abandonar, la Junta de Andalucía tiene potestad para poder recuperar esa finca y dársela a los trabajadores, o para cuidarla. Es decir, que hay mecanismos legales para que eso. Los bancos no son agricultores, o es que ahora los bancos son agricultores. Los bancos son especuladores. ¿O para qué? Si recupera la finca el banco, ¿para qué la va a querer? Pues para seguir cobrando la subvención, que si la paga de la PAC, de las políticas agrarias comunitarias, que cobran, no sé si son 25 o 30.000 euros por olivo, al año, lo que está dando esa finca al banco, entre 25 o 30.000 euros. No lo sabemos fijo porque estamos investigando cuánto ha cobrado el banco en los últimos 5 años de subvención, sin hacer nada, ¿eh? Por eso el banco es rentable tener la finca. Imagínate qué barbaridad. Claro. ¡Qué barbaridad! Para el banco es rentable, pero no se saca producción para las personas. Claro, pero para el banco lo que es la política agraria comunitaria, pues le da, pues todos los años le da un dinero, y eso se conforma con eso. Bueno, seguimos, Andrés. El Sindicato Andaluz de Trabajadores se identifica por su nombre con Andalucía, con el territorio donde opera. ¿Crees que Andalucía necesita un partido político que defienda a Andalucía como nación y que se hermane con las distintas nacionalidades que hay en la península ibérica, como por ejemplo quería Blas Infante, que fuéramos una república confederal ibérica, dándole entrada incluso a Portugal si así lo deseaba? Yo creo que Andalucía ha sido siempre la cenicienta
de todos los partidos políticos. La han utilizado a su antojo de ellos, para sus intereses políticos, pero no para darle salida y darle futuro. Y yo creo que hoy más que nunca hace falta una fuerza política que piense en Andalucía y trabaje para Andalucía. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Y nuestro sentimiento como sindicato siempre ha estado ahí. Yo creo que Andalucía tiene que ser una tierra que tiene que tomar sus propias decisiones. Y no las tomen desde fuera. Y no las tomen desde fuera. Yo creo que nosotros tenemos, yo lo he dicho anteriormente, y es verdad, unos recursos fundamentales para que la tierra se pueda desarrollar y pueda ser una tierra y sobre todo un territorio de los más ricos de Europa. Sin embargo, estamos como estamos porque no hay ninguna fuerza política que defienda estas cuestiones. Y hoy más que nunca hace falta. Yo creo que hace falta una república, claro, andaluza. Exacto. Para que podamos caminar. Sí, porque, perdona, en este aspecto hay que decir claro que los que nos sentimos republicanos no queremos una república centralista española. No, ni mucho menos, una república andaluza. Andaluza que luego se hermane con las demás. Exactamente, yo creo en el Estado, es decir, dentro del Estado español, pero una república independiente de Andalucía. Es decir, después estamos en el Estado español. Después puede federar o confederar con el resto de nacionalidades. Pero primero hay que conseguir esos valores y conseguir eso por derecho, que nos corresponde. Claro. Y a partir de ahí, pues ya veremos a ver lo que pasa. Pero que Andalucía no puede estar en la situación en la que está o en la que la tiene estos que llevan gobernando. Siempre subsidiaria de los demás. Cuando nosotros tenemos ya dicho que hace falta una fuerza política, que Madrid no lo utilice, pero todo, sí. Todas las fuerzas políticas no han utilizado siempre a Madrid, sí. a Andalucía como el tema del voto. Sí. Después, una vez que han pasado las elecciones, no quieren saber nada. No quieren saber nada de nuestra tierra. Ahí está el tema de infraestructura. Yo viajo mucho por Valencia, por las partes del norte, por Cataluña, cualquier territorio. Y la verdad que es una pena. Por ejemplo, tú te introduces aquí en Jaén, en Mágina o en la Sierra Cazorla, según las villas, las carreteras. Es tremendo cómo es posible que Jaén esté en la ciudad en la que está. Y hace falta una fuerza política que vaya a Sevilla o vaya a Madrid a defender estas cuestiones. De que no podamos permitir más lo que está ocurriendo. ¿Por qué tenemos esa tasa de paro? ¿Por qué tenemos esa tasa de precariedad en todos los aspectos? ¿Y por qué lo permiten? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apostar fuertemente de cara al futuro. Por supuesto. Bueno, Andrés, tú tienes 3 hijos y una nieta. A la vista de la evolución social y económica que tenemos, ¿qué futuro crees que le espera? Pues malo porque lo que tenemos, vuelvo otra vez a lo mismo, en la provincia de Jaén tenemos olivar y yo tengo 2 hijas y están en edad de trabajar, están estudiando, pero sin embargo no he podido trabajar en la aceituna porque a las mujeres ya no las contratan en los tajos de aceituna. No hay que cargarse con la sopladora. Ellos ya por una mujer no le interesa. Siempre lo ha hecho y están preparadas para eso y para más. Lo que pasa es que están siendo discriminadas. Entonces yo hablo muchas veces con mi hija está estudiando en la universidad y la otra pues está trabajando porque tiene una iniciativa propia de ella, pero no solamente para mi hijo, sino para la gente joven que no hay futuro. En el camino en el que vamos, todo mecanizado en el campo ya prácticamente, sí, si no creamos otro tipo de cultivo alternativo al olivar, podemos crear industria. Me decía a mí un amigo que puesto que se va a una automatización y los bancos ponen cajeros y lo otro pone tal, que paguen la seguridad social los cajeros. Claro. Porque es que resulta que solo la utilizan para incrementar la riqueza de uno. Y la pobreza de otro. No para el beneficio del colectivo social. Y la pobreza de otro. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hablar, yo hablo muchas veces en familia con los hijos de que no hay futuro, de que hay que crear infraestructuras, crear ideas de lucha para que esto no siga como está. Porque mi hija puede estar en la universidad estudiando 3, 4 años, o 5, se saca su titulación y tenga que irse a Canadá para poder trabajar. Y después se tendrá que ir de cajera o se tendrá que ir que es lo único que está quedando, el tema de servicios, cuando hay un montón de gente joven que tiene sus carreras licenciados en todo tipo de materias y tienen que mirar. Entonces eso hay que corregirlo. Y eso no puede seguir así. Entonces el futuro es muy negro no solamente para ellos, sino para todo este territorio. Porque si algo tenemos en Andalucía, que no vengan a inventarnos nada, es nuestra agricultura, nuestro clima, nuestros montes, y de ahí se puede crear industria también. Y también mucha materia gris que no se aprovecha. Claro, y muchos recursos en el tema de nuevas tecnologías. Tenemos muchas oportunidades. El sol es fundamental.
Sin embargo, le han puesto un impuesto. Y sin embargo me han puesto un impuesto. Es decir, ahí ya empezaron a hacer proyectos importantes en el tema del sol, de las placas solares estas que se estaban plantando en sitios determinados estratégicos. Sin embargo, aquello está parado. Pero hay una cosa, como generalmente las grandes multinacionales, las grandes empresas, a los políticos salientes le ofrecen puestos con buenos sueldos para no hacer nada, pues de alguna manera taponan el desarrollo de una energía sostenible. Exactamente. Y eso es fundamental para el futuro. Sin embargo, están todo paralizando. Entonces, hay muchos intereses cuando hablamos de las puertas giratorias, en la eléctrica, pero hay otro tipo de energía renovable que se puede poner. De hecho, ya ha habido estudios que con el tema del olivar pues se puede generar ese tipo de recursos y, sin embargo, pues no se está desarrollando esa materia, esta tierra. ¿Por qué? Porque hay intereses muy grandes en empresas concretas, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué tiempo te queda, Andrés, para cumplir la condena que te impusieron? ¿Cómo sobrevive tu familia? ¿Siguen tus convicciones tan firmes como las tenías antes de entrar en la cárcel? ¿O se han atenuado al enfrentarte a la nueva realidad que estás sufriendo actualmente? Bueno, yo creo que mi familia, pues mi compañera trabaja en Mensajeros de la Paz, que es una residencia de mayores, lleva ya 10 años trabajando. Sí. Y bueno, yo la condena, ya digo, que termino en el 2019, espero pues que pase lo antes posible y después pues seguir con mis ideas claras. Yo creo que, como he dicho en toda la entrevista, hoy más que nunca es más necesario luchar por todo lo que está ocurriendo. El tema de las pensiones están en peligro de nuestros mayores, después de tantísimos años trabajando. Es indignante. Yo tengo cartilla de la Seguridad Social con 14 años. Claro, y es indignante de que... Y que ahora te congelen prácticamente. Claro, porque congelaciones, subida del 0,25 todo es una demagogia. O el tema de decir la ley de dependencia que está ocurriendo también nuestros mayores que no están asistidos como tienen que estar asistidos. Hay miles de razones para seguir peleando, seguir reivindicando de que esto no puede seguir así. Yo creo que aquí el beneficio tiene que ser para el 80% de los que habitamos esta tierra. Porque yo creo, Andrés, que una de las cosas que ha pasado es que yo pertenezco a una generación más antigua que la tuya y en mi generación luchamos mucho contra la dictadura. Y yo creo que lo que ha pasado actualmente en la juventud de ahora, que se ha dormido un poco y cuando tú no luchas y avanzas, entonces empiezas a ir para atrás. Claro, todo lo que ha sido en derecho, en sanidad, derecho en educación, derechos laborales, el tema de tener una jubilación digna para las personas mayores, todo ese tipo de cuestiones han sido luchar y han sido conquistadas gracias a la lucha de mucha gente, que no solamente lo metieron en la cárcel o la han echado multa, sino incluso perdieron su vida. Todo este tipo de cosas han sido de esa manera. Entonces yo creo que ahí la gente no tiene que haber sido así, pues tiene que haber sido el sentido común, pero como no hay sentido común, pues entonces hay que luchar y pelear pacíficamente, pero siempre consiguiendo esos objetivos, un bienestar social para todo el mundo por igual. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos, de conquistar, porque está todo privatizado. Prácticamente en la sanidad en muchos territorios está privatizada, en Andalucía menos mal que se está parando, pero que iba enfocado y de hecho hay algunos servicios privatizados en la sanidad pública que delegan y lo ha hecho la Junta de Andalucía. Que delegan a clínicas privadas. Claro, y lo ha hecho la Junta de Andalucía, o el tema, es decir, todo ese tipo de cuestiones son las que tenemos que consagrar. O el tema de las empresas de recogida de servicios, de basura, el agua privatizada en muchos sitios donde las empresas se están zorrando y sacándole, digamos, las tiras a las familias. Todo el servicio público que está privatizado con una calidad bajísima para los ciudadanos. Es decir, todo este tipo de cuestiones, hoy es el momento de recuperar lo que nos han robado, porque nos han robado. Y están Vox Populi en los juzgados, en los jueces investigando, han robado al pueblo en todos los sitios, no se escapa ni uno. Y han sido dos fuerzas políticas, que han sido las que están gobernando en los últimos 40 años todo el territorio del Estado español. PP, PSOE y PP. Sí. Estos han metido la mano, muchos de ellos, que de hecho ya están en las cárceles o están en los banquillos de los acusados, por meter la mano y por hacer fraudes contra la población. Esto lo tienen que pagar uno y otro. Y en Andalucía, estamos hablando de que hoy están dos presidentes de la Junta de Andalucía, Chávez, Griñán, consejeras,
Sí, están en los banquillos diciéndole que faltan más de 1.300 millones de euros que han desaparecido de los cursos de formación, donde han metido familiares, donde han prejubilado a familias de los cargos públicos, de los políticos. Sí, ahí tienen que dar explicaciones. Vale. Y esto es muy grave, esto no es cualquier cosa. Hoy salía este fin de semana en un programa de televisión el fraude de Delphi en Cádiz, lo que hicieron, la barbaridad que hicieron ahí con ese tipo de un territorio industrializado, Desindustrializado. lo han machacado. O por ejemplo Linares. Otro. Linares, ¿cuánto ahí dio la Junta de Andalucía? ¿Cuánto se llevaron los sindicatos mayoritarios para dejar, como han dejado en la ruina, a Linares y todo lo que es la comarca? Hecho una real. Eso hay que descubrir lo que ha pasado ahí. Linares ahora mismo está como está, o Cádiz, la parte de Cádiz que yo conozco, pues todo lo que era el cinturón industrial de la parte esta de aquí, de este condado, sí. Lo han desmantelado todo, con políticas del Partido Socialista, con pinchar con los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, comprando a la gente, prometiéndole cosas que después no han cumplido nada. Ahí hay tela que cortar, y hay que investigar las diputaciones y muchos ayuntamientos. Si ahí metieran mano los jueces, enchufismo, obras a Deo, todo eso no sale en televisión, pero eso está ahí y lo sabemos. Claro. Lo que sabemos de que haya habido, bueno, sobre todo en Jaén, la Diputación de Jaén es la empresa más grande que hay en la provincia de Jaén, tiene cerca de 1.200, 1.300 trabajadores. Todos ahí son los alcaldes. Cuando van saliendo de la alcaldía de los pueblos, los llevan a la Diputación, los pone de delegados, los pone los concejales, lo mismo. Todo es un aparato de enchufismo, la mayoría. Son votos seguros. Votos seguros. Seguramente que habrá un 15% de trabajadores que con sus oposiciones, con sus planes correctas, pero la mayoría son colocados todos a dedo. Y ahí hay obras, ahí hay empresas que le han adjudicado obras por parte de este tipo de administraciones a dedo. Eso se sabe en esta provincia. Igual que está saliendo lo de Valencia, igual que está saliendo lo de Madrid, pero si en Andalucía metieran la mano ahí y investigaran ahí, y van a ver lo que iban a salir de ahí. Y eso es una barbaridad que ocurra, porque un cargo público tiene que estar para hacer servicio al pueblo, no el pueblo que le haga el servicio a él, Claro. que es lo que muchos están acostumbrados. En la provincia de Jaén, el PSOE lleva toda la vida con un porcentaje de votos de más del 70% que tiene en la provincia de Jaén, y sin embargo es la provincia peor situada, de las 8 que estamos en Andalucía, Jaén con diferencia es la peor. Y encima tienen la tasa de voto más alta de toda España, en Jaén. Claro, abusan de nosotros. Claro. Han creado durante 40 años muchísimo clientelismo político para beneficio de ellos. Yo me pregunto muchas veces, yo lo hacía en los debates cuando me presenté para diputado, ¿dónde está Zarría? ¿Dónde está el biólogo este que iba a Andalucía, la segunda modernización, Andalucía imparable, Jaén, paraíso interior? ¿Dónde está el paraíso interior en Jaén? Claro. Si tenemos Jaén, que está ahí la ciudad, el tranvía para un transporte público que se hizo una inversión. El casco histórico cayéndose. Si te vas a pueblos, bueno, barbaridad de los ríos, mal cuidados, no limpios. ¿De qué estamos hablando? Paraíso interior. Claro. Eso es, todo es, Zarría tendrá que dar explicaciones, está escondido. O el Juan Lanza este que tenían también, que han entrado en prisión, sí. El tema del, parece ser que era el que diseñó los ERE, o Paco Reyes, o Micaela Navarro, que lleva 30 años en coche oficial. Comiendo del bote. Este tipo de gente. ¿Pero dónde estáis metido ahora? ¿Por qué no dais la cara? Si aquí hay mucho que cortar, y aquí hay mucho por qué descubrir, y se va a descubrir. Porque estamos gente que venimos detrás, que todo esto lo queremos llevar, donde tenemos que llevarlo, y descubrir todo lo que ha ocurrido en esta tierra durante estos últimos 40 años, y ahora estamos sabiendo algo, que ninguno va a entrar a la cárcel. Yo lo tengo claro, que ninguno, hay un pacto, y de hecho ya se dice en algunos foros que hay un pacto entre el PP y PSOE. ¿Dónde está la valentía de los jueces? De los jueces, la jueza Laya, esta que empezó a trabajar en el tema de los ERE y que ha sacado muchas cosas a la luz, la quitaron del medio. Pero que aquí hay gatos encerrados. Entonces todas estas cosas sí me preocupan a mí como ciudadano, y es lo que yo, después de estar tanto tiempo como he estado en la cárcel, por todas estas cosas, decir y hablas claro. Y hablas claro. Sin embargo, yo tengo esperanza de seguir esta dirección, de que necesitamos construir una tierra y un territorio
donde todos tengamos las mismas oportunidades. Que no porque seas hijo de quién o seas amigo de quién va a tener más oportunidades que otros, como es lo que está implantado en este tipo de filas, sobre todo de partidos como es el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto. Bueno, Andrés, te pregunto, ¿prefieres la monarquía o la república? Si te decantas por la segunda, ¿prefieres una república centralista o una república federal o confederal, como hemos hablado antes, que respete a las distintas nacionalidades que hay en la península? Yo apuesto por una república andaluza. De hecho, siempre me he considerado republicano y yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Igual que está haciendo Cataluña en su territorio, que la gente está luchando por lo que ellos creen o por lo que ellos creen que es más positivo para su tierra, pues en Andalucía tenemos que hacer igual, dentro de una serie dentro del Estado español. Dentro de una cooperación con el resto de naciones. Exactamente, yo creo que eso es compatible, eso encaja dentro de la propia Constitución española, tiene que encajar, todo el mundo tiene que ser libre y todos los territorios tienen sus diferencias, tienen sus recursos. Yo creo que ahí es donde la gente tiene que darse cuenta de que por qué Cataluña, el pueblo de Cataluña no puede decidir sobre su futuro. ¿Por qué no? ¿O por qué Andalucía no? ¿Por qué tiene que ser el Estado o Madrid el que nos tiene que imponer a nosotros las cosas? Ahora, siempre dentro de lo que es el voto popular. Claro. Hay mecanismos para que eso se pueda decir. Nadie puede decir, no, hay que hacerlo con la mayoría de la gente. Pero yo creo que Andalucía tiene que aspirar también a tener sus propios recursos y manejar sus propios recursos. Claro. Y yo creo que ahí va a ser complicado en los próximos tiempos de poder hablar de estas cosas, porque te puedes meter en la cárcel. Sí, o no te puedes considerar independentista. Parece ser que vamos a una regresión de la libertad. No... Que independentista, ¿vale? Que el tema no es independentismo, es que la gente pueda expresarse, cada uno libremente qué es lo que quiere para su territorio, para su pueblo. No votamos a la alcaldía, no votamos a los concejales, no votamos... Porque no se puede votar si un país, un territorio quiere estar, de qué forma quiere estar dentro de la propia Constitución. Claro. Y si no, la Constitución no lo coge, pues habrá que adaptarla para que todo el mundo sea y pueda vivir tranquilamente. Habrá que reformarla, ¿no? Y habrá que reformarla, y de hecho hablan y la han reformado cuando a ellos les ha interesado, el artículo 175. Claro, para eso sí se dan prisa. Para eso sí la reformaron. Y con prisa. Pero claro, el tema ahora interesa por crear un conflicto, nacionalismo español, de que aquí todos los que salen con la bandera española pues son los patriotas, los demás somos todos, o como ellos nos quieran llamar, traidores. No, esto no va de eso. Esto va de sentido común. Y de que las cosas hoy en democracia tiene que tener todo el mundo la misma libertad para poder expresarse de la manera que quiera convenir. Sea independentista, no lo sea republicano, sea monárquico, todo el mundo tiene derecho. Lo que hace falta es votar. Y además las banderas tienen que unir, ¿no? Y las banderas tienen que unir. Sacar una bandera en contra de... Claro, pegarte la cabeza con ella. No, tiene que unir. Porque si yo me siento a gusto con la bandera republicana, es la que a mí me representa. Y si a uno le representa la bandera española, porque le representa la bandera española. Cada uno como se sienta libremente. Claro. Pero eso no quiere decir que aquí estamos viendo de que está habiendo mucho abuso. Y ya está bien, ¿eh? Lo que está pasando en Cataluña no hay derecho a lo que están haciendo con un pueblo, ya no los políticos que están metidos en la cárcel, sino estamos viendo cómo lo están machacando a palos, cómo el 1 de octubre vimos las barbaridades que se cometieron allí con la policía, contra los ciudadanos, Yo tengo allí hermanos, sobrinos, tías, montones de familias. Sí. En Cataluña, son mis hermanos, son mis primos, sí, son mi gente, y yo no quiero que lo apalee y que estén haciendo lo que están haciendo. En Cataluña hay que dar una salida política, claro, de sentido común, de que la gente se pueda expresar. O para unas cosas sí hace falta votar y para otras no. Claro. Yo creo que hay que encajar de que la gente se exprese. Cataluña se resuelve el problema votando. Votando. Claro. Libremente todo el mundo. Claro, con unas normas, con unos acuerdos, con una ruta de... ¿Vale? Pero hay que dialogar. Pero hay que dialogar. No metiendo a toda la gente como lo están metiendo en la cárcel y a otros apaleándolos. Eso no es así. Y Andalucía tiene que aspirar también a eso. En Andalucía no hay un sentimiento. Claro que hay gente que tiene un sentimiento andaluz, de nación, lo tenemos. Pero también sabemos que la mayoría de Andalucía, tú aquí en Andalucía... pregunta o incurca un referéndum y aquí sale el 80%, pues ya está. Pero habrá gente que tenga también ese derecho de... No, pero el tema de Andalucía es que llevamos más de 500 años de aculturación de nuestra cultura. Claro, entonces no nos pueden quitar, eso no nos pueden quitar.
O no nos puede, entonces, esa cosa es lo que tenemos que decir, tienen que darse cuenta los poderosos de que eso también tiene que ser respetable. Claro. Bueno, Andrés, el Estado se declara aconfesional. ¿Crees que esto se cumple o para que esto se cumpliera el Estado debería implantar el laicismo en la sociedad? Porque actualmente en los edificios públicos la Iglesia Católica, por ejemplo, es predominante en todos los aspectos. En todos los aspectos, y va a seguir haciéndolo con el tema de su cultura también de ellos, la Semana Santa, el tema de la Iglesia, en el tema de los colegios, de la educación, todo este tipo está implantado y no es laica. Yo creo que es, sí, está adoctrinada por el gobierno y por el propio... Claro, porque cada ciudadano claro, puede tener las creencias que quiere y son muy respetables, claro, pero en la enseñanza no se debe imponer ninguna religión sobre otra. Ninguna, y sin embargo lo hace. Entonces yo creo que ahí están también una demagogia lo que hacen los distintos gobiernos que no aplican una ley porque este gobierno, el Estado español es confesional. Entonces, claro, ¿por qué no inculcan eso en los colegios? Claro, si era confesional debían de llevarlo a la práctica, con la enseñanza y con los símbolos. Claro, exactamente, no que estamos diciendo, yo creo que ahí hay un debate que algún día habrá que poner encima de la mesa y de una vez por todas de que el tema de la religión, pues que la practique quien quiera y quien no quiera, pues bueno, claro, que aquí cogemos todo, claro, pero no nos impongan cosas que no son y que no queremos otra gente, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? por supuesto. Y siguiendo al hilo de esto, la religión, según definían pensadores en el pasado, que decían la religión es el opio del pueblo, ¿lo sigue siendo hoy en día? Sí, la religión y todo lo que es el tema de la iglesia, todo, es decir, lo tienen inculcado para que tengamos un pensamiento en ese aspecto, ¿no? Sí, que no, de alguna manera no dan posibilidades de que vean el tema religioso o el tema espiritual de una manera más amplia, ¿verdad? Claro. Lo dirigen hacia un único objetivo. Y le dan cobertura, incluso. Que es el suyo. Y le dan cobertura, hemos visto como en las televisiones públicas hacen misa los fines de semana, pues vemos decir, que ahí no es. Sí, ahí estamos viendo que hay un interés. Tendrían que hacer actos también de otras religiones. Claro, sin embargo hacen nada más que el de la Iglesia Católica. Hay un interés de inculcar esa religión y de que desde los colegios, desde que, en fin, es una cultura que hay mucha gente que es respetable, claro, y que hay que respetarla, pero que te la quieren inculcar de una manera... Pero que esas actuaciones no corresponden con un estado aconfesional. No, exactamente. O el tema yo ahora mismo lo vamos a vivir en el tema de la Semana Santa, todas nuestras calles ocupadas, todas nuestras calles me parece muy bien, pero que sí. Hay también otras opciones. Hay otras opciones, ¿no? Y tiene que ser también la administración pública, las administraciones públicas tienen que dar también otras alternativas culturales, no tiene que ser el tema de la religión, ¿no? Como estamos viendo en estos días. Claro. Y, por ejemplo, los jóvenes siempre en el pasado han sido el motor revolucionario que ha hecho que las sociedades salgan de su letargo. Ve a la juventud, Andrés, actual, domesticada, apática, letargada, y que a pesar de todo aún se puede esperar que reaccionen y cumplan el papel que le corresponde. Yo creo que la gente joven va a jugar el papel que le corresponde jugar, que es el de seguir reivindicando y el seguir que esta tierra, pues, y todos los sitios, pues, seamos mejores y haya más oportunidades, ¿no? Yo creo que ahí es la gente joven, Digo porque la han enfocado mucho con el botellón, con, sí, eso existe, con que no se señalen como política claro. Y por ese camino no vamos a ningún lado. Yo creo que ahí la gente joven está despertando. Yo creo que han tenido unos años muy tranquilos, digamos, que el papá y la mamá han podido darle muchos caprichos, pero ellos también están viendo de que eso ya está muy limitado, porque ya no hay trabajo como antes los trabajos que había, muchas familias ya trabajan más que el cabeza de familia, o la madre o el padre. Sí, ahí están viendo, ellos también están viendo de que han perdido un bienestar que había en años pasaderos, pero a partir de ahora tienen que empujar y sobre todo tienen que dar callo para que esto pueda cambiar. Claro, porque los jóvenes han vivido a costa de los padres, pero si no se espabilan, cuando le toque el turno a ganar el sustento a ellos, y si el panorama sigue deteriorándose... Muchos jóvenes que se independizaron de su familia hoy tienen que volver otra vez a la casa, al hogar.
y están viendo de que los sueldos no están dando para que ellos puedan comprarse una vivienda o puedan, en fin, no hay Ni hacer ningún proyecto de vida. proyecto de vida, de planificación de vida. Sí, hoy eso está muy complicado y ellos lo están viendo de que cada día van a peor. Y ahí es donde la gente joven, la gente rebelde, la gente que tiene iniciativa, la gente que quiere cambiar esto, pues tiene que hincar los codos y tiene que defender pues ese tipo de valores. Y eso se defiende no en el sofá acostado en la casa, sino en la calle, luchando, uniéndose y participando también en política. La política también es muy importante, claro, de que sea en el partido que sea, pero que esta joven tiene que dar un paso y crear conciencia, claro, y crear sobre todo valores, ¿no? Y responsabilizarse. Y responsabilizarse de su propia vida. De su propia vida. Bueno, ¿y has pensado, Andrés, qué rumbo tomarás cuando cumplas totalmente tu condena? Yo voy a seguir siendo lo que he hecho toda mi vida y estando militando donde estoy militando, con los compañeros, luchando porque esto no siga el ritmo que lleva, que es muy complicado, va a ser muy complicado si no ponemos remedio, y ante eso hay que mojarse. Vale. Las consecuencias pueden ser duras, pueden ser complicadas. Pero con la conciencia tranquila se llega lejos. Con la conciencia tranquila se llega lejos. Sí. Y yo lo tengo claro de que ha sido muy difícil lo que yo he vivido en los últimos años, pero tengo claro también de que cuando termine mi condena seguiré siendo lo que he sido siempre. De cualquier manera, este paso tuyo por la cárcel, de alguna manera yo estoy seguro que ha hecho en ti que crezcas más como persona, ¿verdad? Sí, sí, he crecido más y sobre todo tengo más asimilado de que lo que he hecho en mi vida ha sido ser coherente y tener claro de que el único camino que hay para mejorar las cosas es lo que hemos hecho muchos hombres y mujeres que hemos dado siempre la cara por este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que he sufrido mucho, lo tengo claro que he sufrido mucho, han sido tiempos muy difíciles, pero también tengo claro de que he hecho las cosas bien. Y tengo claro de que yo en mi vida, esta es pública, todo el mundo que me conoce, en mi pueblo puede ir cualquiera. Sí. Y preguntar en mi pueblo quién es Andrés Bodo o quién es mi familia, porque me han visto desde que nací, claro, porque me he criado allí. Y saben que en mi pueblo nadie en mi pueblo puede decir que yo soy violento o que yo he agredido a nadie de la manera... Me he podido equivocar muchas veces, pero han hecho cosas que me han dolido y me han hecho crecer también, sobre todo de la maldad que hay en algunos sectores, ¿no? de la población, que también ha habido mucha maldad y no me han hecho daño a mí, le han hecho daño a mi familia, ¿no? Eso también me ha enseñado mucho en la cárcel, de que esas cosas que hay que tener mucho cuidado porque intentan machacarte de una manera, es decir, ponerte un perfil que tú no eres, ¿no? Claro. Cuando a mí me han puesto el perfil de violento, de que yo he agredido a no sé quién, yo no he agredido nunca a nadie. Yo en mi pueblo ni me he peleado. De pequeño, de crío, a mí los que me conocen, no he tenido ningún problema nunca con la justicia en el tema sindical, sí, pero en mi vida personal, sí, nunca. Sí. Y Andrés, ¿sigues teniendo los mismos amigos que tenías antes de tu condena o algunos se han alejado de ti? No, tengo incluso muchos más amigos ahora que antes. Tengo muchos más amigos porque he conocido muchos presos en la cárcel que ya están fuera, de muchos pueblos, de muchos territorios, y le he ayudado todo lo que he podido a ellos y ellos a mí, y he hecho muchos más amigos, ¿no? Y cuando he salido a la calle, bueno, pues hay gente que, en mi caso, no quieren que se conozca, de la manera que hemos estado hablando hoy aquí en el canal 45, ¿no? Toda la mañana una entrevista, decir... Bueno, como verás, una televisión de las pocas que hay en Andalucía donde se puede expresar uno libremente. Claro, no quieren que se descubra o que no quieren que realmente se conozca la verdad, porque a mí, ya he dicho antes, me han tachado de cosas que yo no he hecho en mi vida nunca, sin embargo, pues me la han puesto ahí. Por ejemplo, en el 2012, cuando sale que una persona de Úbeda, de una heladería, que está embarazada, que yo la agredo, que la saco por una ventana, eso he dicho en televisión, en las televisiones estas públicas, siendo mentira, siendo una falsedad, que yo no tengo ninguna condena por ese tipo de circunstancias, pues eso hace mucho daño. O cuando dice que le has pegado una paliza a un concejal, pues eso también hace mucho daño a la opinión pública. La gente a veces tiende a creerse esas mentiras y diciendo una mentira 100 veces al final se convierte en verdad. Pero yo sí tengo que dejar claro, hoy más que nunca, de que yo nunca le he agredido a una mujer, nunca le he agredido a ningún cargo público, ni concejal ni a nadie en mi vida, y eso tiene que quedar claro de que mi vida está ahí, se puede repasar segundo por segundo, minuto por minuto, igual que yo la he repasado, me he podido equivocar en algún momento, pero de ahí a que yo
voy a utilizar la violencia, ni yo, ni mi sindicato, ni ninguno, para cualquier fin sea reivindicativo. Nunca lo hemos utilizado y nunca lo vamos a utilizar, porque la violencia deslegitima cualquier cuestión que tú reivindiques. Yo creo que hay que reivindicar las cosas con mucha firmeza, con mucha rebeldía, pero siempre pacíficamente, que es lo que yo he hecho toda mi vida. Bueno, y Andrés, ¿tienes tú claro en tu interior que hasta el final de tus días vas a seguir luchando por la igualdad social? Yo voy a seguir luchando como lo he hecho siempre, humildemente, con mi forma de ser. Yo lo que he aprendido en la vida ha sido esto: luchar, 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 pacíficamente. Trabajar por los demás. Y trabajar por los demás. Lo he hecho toda mi vida, lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, con la misma forma de ser, con mi misma convicción de que luchando se pueden conseguir cosas. Yo lo tengo claro, y eso hay que tener unas consecuencias. Y tiene, porque cuando le ataca al poder, claro, y ven en peligro su beneficio, te pega el zarpazo. Te pega el zarpazo. Pero eso no quiere decir de que yo no voy a seguir siendo lo que he hecho toda mi vida. Y sobre todo lo que he aprendido, no es que me lo han contado, no es que lo he leído, sino que yo lo he vivido en mis propias carnes. Injusticias sociales, persecución, sí, situaciones familiares durísimas, como tantas y tantas familias, y yo quiero que mi hijo, ni los hijos de mi vecino o la gente joven, sí, tengan que sufrir lo que mucha gente, incluso mayor que yo, sufrió, o lo que yo he sufrido, o lo que estamos sufriendo en estos momentos. Yo no quiero eso. Y hay muchísima gente que no queremos eso. Queremos que este mundo puede ser mucho más fácil. Claro. Y Andalucía puede ser mucho mejorable. Porque hemos venido a ser felices, ¿no? Claro, a ser felices, no a sufrir. Yo creo que nosotros hemos venido a este mundo a conquistar. Yo me considero que he venido a conquistar. Y hemos conquistado. Es decir, que no crea la gente que lo que tiene, y sobre todo la gente joven, que hemos conquistado muchísimas cuestiones. Cuando hemos conquistado las viviendas públicas, ha sido conquistado. O cuando hemos parado un desahucio, que había muchas familias que han querido desahuciar de sus casas y hemos parado desahucio, eso ha sido conquistado. O cuando hemos parado, es decir, cualquier cosa que hemos conseguido ha sido luchando y peleando. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Y yo creo que la historia pondrá a cada uno en su sitio. A mí me dará el sitio que me corresponda. Igual que a ti o a otro compañero que nos esté viendo, nos pondrá la historia, nos pondrá siempre donde nos corresponda. Claro. Pero yo sí tengo claro, y mi interior, y lo que yo puedo ir con la cabeza muy alta por donde vaya, de que siempre voy a ser el mismo. Siempre. Y a mi hijo le intento inculcar lo mismo, porque ellos lo han pasado muy mal con mi situación. Pero nosotros podemos ir con la cabeza bien alta, mirar a todo el mundo a los ojos, y yo le he dicho a mi hijo muchas veces que se sientan orgullosos de quienes somos, que nosotros no hemos hecho nunca mal a nadie. Vale. A veces ocurren estas cosas, hay que asimilarlas, hay que afrontarlas y hay que ser valientes. Bueno, Andrés, pues hemos llegado al final de esta entrevista y ya solamente decirte, si quieres, para nuestros telespectadores de Canal 45 y el programa Guadalquivir, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía, pues unas últimas palabras. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Seguramente este canal lo ven muchos presos, me verán en la cárcel muchos compañeros en su celda, esa celda donde hemos estado 15 horas metidos, muchas noches, muchos días que son muy duros, sobre todo la calor. Pues también mandarle un saludo a todos ellos, si me ven, y a todo el mundo en general, ¿no? Yo creo que el camino está claro, hay que seguir luchando pacíficamente, con firmeza, y yo creo que luchando y pensando con nuestras propias cabezas algún día conseguiremos lo que nos corresponde por ley. Pues gracias, Andrés, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, con estas palabras y esta despedida de Andrés Bódalo Pastrana, llegamos al final de esta edición de Guadalquivir 47. Gracias y hasta luego.
Thank you.